tal? Buenas tardes, buenos días. Y la verdad que un placer estar con todos vosotros, por sobre todas las cosas, además de ver a tantas personas queridas y conocidas y con quienes también hemos tenido experiencia. Aquí estamos con Verdú, a quien le agradezco tanto, Antonio, que me hayas invitado, porque me interesa mucho lo de la nueva economía de la imaginación, me parece algo sumamente importante, la creatividad. Siempre digo que formamos a profesionales, pero no sabemos esos profesionales de qué van a poder vivir. Y eso desde el punto de vista humano, pues a uno le preocupa, le preocupa. También me preocupa cuando me preguntan en el aula qué creo de la IA, si van a poder trabajar pese a la IA en lo que están estudiando. Y creo que esa incertidumbre no está bien. Como toda incertidumbre se basa en un miedo y el miedo casi siempre tiene que ver con la ignorancia. Por eso hay que agradecer a una cátedra y que esta información se dé a través de una cátedra, especialmente componentes tan exquisitos como todos los que he visto. Creo que está muy bien porque así la sociedad civil, sin necesidad de entender tanto del tema, puedan llegar a tener un poquito de formación. A mí me gustaría dejar clara la diferencia entre información y formación. Es verdad que está lleno de botoncitos por todos sitios, como decía Germán, que dicho sea de paso agradezco muchísimo tu ponencia y agradezco muchísimo tus palabras de ayer porque hice un giro en lo que pensaba compartir con vosotros. A veces uno no se da cuenta, simplemente trabaja y no se da cuenta en lo que de pronto puede aportar. Muchas gracias. Y sí, es verdad, hay muchísima información, hay muchísimos botoncitos, no sabemos para dónde ir, hay una especie de hipertrofia de la información. Hay tanta información que el humano como tal en su vida cotidiana se puede sentir perdido. La información, cuando no sabemos qué hacer con ella y no podemos hacer nada, nos pierde, directamente nos pierde, y ahí perdemos la atención. Una cosa es la información y otra cosa es la formación. Por eso necesitamos una formación para poder comprender y utilizar esa información. La IA tiene muchísima información, las realidades extendidas tienen muchísima información, una contención de datos impresionantes, una generación de situaciones también infinita, pero si no tenemos la formación adecuada, eso puede estar ahí, pero nosotros no llegamos ahí. Así que también como educadora creo que hay que tender ese puente, que tampoco es tan difícil, o sea, es un puente cambiante, obviamente es una realidad cambiante, es una realidad muy moderna, muy actual, que se está gestando, yo diría que incluso todavía no ha parido como tal lo que va a ser, pero que se pueden dar datos para que la gente pueda asimilarlo. Y asimilarlo entonces van a perder el miedo. Yo no sé de qué van a vivir, porque nunca sé después la gente de qué puede vivir, ni siquiera yo misma. Creo que además eso es lo fantástico de la vida, que te da sorpresas, pero teniendo una formación te permite adaptarte más rápidamente a los cambios. Bueno, yo creo que en esto de que me hayan invitado, además de estar mi visión antropológica por formación o filosófica, todavía por crearse mucho sobre la ética y sobre la filosofía propia de lo que es estas nuevas realidades extendidas, creo que ahí no podría aportar nada, porque no hay una legislación, no hay una ética, todavía no hay, todavía lo estamos lamentablemente quizás dejando demasiado en el ámbito de la conciencia de los investigadores y de quienes comercializan también a su vez todo lo que es la IA. Tendríamos que ser un poquito más rápidos, porque si no nos puede ganar el dinero ante la moral, y creo que eso no está bien, ya lo hemos aprendido, nos pone en riesgo. Pero creo que también me han invitado por mi experiencia en una de las áreas de la industria turística específicamente, donde rápidamente hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas realidades. Bueno, pues yo también dejaré mi presentación, espero que les sea de vuestro interés, y más que nada hablando de la economía de la imaginación con el caso práctico de cómo, en mi caso, pues lo hemos trabajado en turismo y con un éxito bastante importante, dicho sea de paso, ¿no? Vamos a pasar a ese tema que hablábamos de la información a la imaginación, que es un poco lo que veíamos
de la IA. Y bueno, lo importante es que utilizando la inteligencia artificial podemos, sin lugar a dudas, trabajar mucho con el tema de la imaginación. ¿Por qué? Porque al tener una gran cantidad de datos que podemos acceder a ellos, pues es muy fácil estimular los procesos creativos. Los procesos creativos necesitan justamente un estímulo externo y a través de la imaginación, de la IA, perdón, podemos hacerlo. También tenemos, y al utilizar la IA como esa herramienta que hace tareas repetitivas, nos va a quedar más tiempo libre. Es lo que siempre intento explicarle a la gente, que nos va a quedar más tiempo libre, que puede ser una herramienta de gran ayuda, y que al tener tiempo libre vamos a tener mayor disponibilidad de tiempo justamente para dejar la mente divagar, que es algo natural. De hecho, imaginar es un acto típico, es un acto natural en el ser humano, es innato, o sea, es un acto mecánico como respirar. Aunque no quieras, estás imaginando, aunque no quieras, estás respirando, pero cuando tú puedes y tienes tiempo para poner tu atención en lo que estás imaginando, pues entonces le podrías sacar más provecho. Y por último, también el acceso a la IA te va a permitir una ayuda importante para cuando caemos en bloqueos creativos. A todos nos pasa que en algún momento, cuando estamos creando nuevos conceptos del tipo que sea, especialmente en lo que es las industrias creativas, en lo que es llevar esto al trabajo, que en definitiva es de lo que se trata esta cátedra, de que podamos plantearnos que esto sea rentable, que se pueda trabajar y profesionalizar, pues la imaginación a veces pues, te falla y te quedas en bloqueos creativos, que ahí el uso de la IA te va a servir y mucho. Bueno, en este slide les pongo que imaginar es un proceso en el que se forman imágenes mentales, eso nadie tiene dudas, se necesita crear imágenes mentales, pero que es un proceso en el que siempre se está recreando algo del futuro, o sea, algo que todavía no ha estado, son posibles escenarios. Eso es la imaginación, escenarios que van a venir. Y para poder imaginar necesitamos, la imaginación como tal utiliza experiencias pasadas, eso la IA lo tiene, al igual que la anterior, recrear situaciones, lo tiene a través de los datos que nosotros mismos vamos dando, como bien decías, Germán, y a todos en general, todos sabemos que hay muchísimas empresas que lo único que hacen es quitarnos datos, que yo quisiera saber todas esas veces que ponemos a aceptar cuánto estamos de alguna manera contribuyendo con nuestros datos a que la inteligencia artificial tenga una idea de nuestras experiencias pasadas. Pero hay un componente muy importante en lo que es la imaginación que tiene que ver con las emociones. Y aunque la IA tiene y va en un trayecto en el que te puede trabajar las emociones, puede decirte, casi prever qué emociones puedes tener ante una situación, realmente tomemos en cuenta que el ser humano es un ser emocional y que las emociones como tal son espontáneas y yo me animaría a decir que incontrolables. Lo que pasa es que hemos dado muchos años cursos de el control de inteligencia emocional y ahora dice, ¿cómo es que es incontrolable? Pues sí, no sabemos nuestras reacciones, porque además nuestras reacciones emocionales, que no se pueden prever, pues más o menos por encima, pero no prever cómo van a reaccionar en tu cuerpo, tus reacciones biológicas, ni tampoco, por supuesto, vamos a reaccionar igual todo el mundo, o sea, hasta la cultura, y por qué no, la cultura principalmente, marca mucho la reacción emocional de la persona. Así que, como hay tantas culturas, creo, como ser humano, pues le va a costar muchísimo a la inteligencia artificial realmente poder, de alguna manera, reemplazar esa parte emocional en el proceso creativo, imaginativo del ser humano. Vamos, que además, y para colmos, la emoción es lo que nos permite empatizar y prever hechos, porque nos permite ponernos en los zapatos de las otras personas. Entonces, pues ahí ya es un poquito más difícil, ¿no? Además espero y apelo a la ética también
de quienes trabajan con realidades extendidas que puedan en algún momento entender hasta qué punto se puede ir con lo emocional. Bueno, ahí también les pongo que la imaginación es un proceso que utiliza varias áreas del cerebro, pero básicamente, por un lado, es el córtex frontal, que tiene que ver con la planificación y proyección del futuro, y por supuesto con el sistema límbico, que tiene que ver, y me llevo la mano a la cabeza para que lo vean por dónde está, que aporta la carga emocional de lo que visualizamos. O sea, nosotros visualizamos algo a través de la imaginación, y se producen muchos movimientos en nuestro cerebro, pero básicamente utilizando estas dos áreas. El sistema límbico es muy, muy importante porque también nos puede jugar una mala pasada la imaginación. La imaginación nos puede llevar hacia miedos, por ejemplo, enfocarnos hacia los miedos, y en ese caso pues se dispara nuestro sistema límbico, haciendo y produciendo reacciones biológicas como puede ser la ansiedad, ¿no? Por eso es muy importante acostumbrarse poco a poco a trabajar con la imaginación y ir teniendo un poco la idea de por dónde va mi imaginación, ¿no? A ver cómo puedo trabajarla. También podemos y debemos trabajar nuestra imaginación por nuestra propia salud mental. La imaginación en las industrias creativas, que era ahí uno de los temas fundamentales que quería aportarles, porque todo en algún momento fue previamente imaginado, eso está claro, y porque de alguna manera la imaginación forma parte del legado tanto científico como artístico de la humanidad. Es muy importante. La imaginación condiciona ese legado nuestro. Llevado a lo que son las industrias creativas, bueno, pues ahí ya estamos hablando de otros términos como el de la imaginación inducida, o sea, la capacidad de guiar nuestra imaginación para enfocar en algo, o sea, llevar la atención. He visto ahí que hay algunos alumnos míos que están unidos al chat, y la verdad es que veo, y me habrán escuchado muchas veces decirles, por favor presten atención porque tenéis dos brazos, tenéis muchos huesos, tenéis mucho de todo, pero atención hay una sola. Y ahí donde se presta la atención, todo lo demás desaparece, pero lo que es mejor es que ahí donde nos enfocamos es donde aquello en lo que nos enfocamos se expande y es donde realmente podemos estar, solo en lo que nos enfocamos. Habrán muchas realidades, pero si no eres capaz de enfocarte en ella, realmente no vas a estar en ninguna. Así que la imaginación inducida, que es algo que se ha trabajado mucho, pero bueno, siempre viene bien recordar que tiene tres elementos. Uno que es el primero, el de la fantasía, que es intentar dejar la mente en modo libre, que las ideas vayan y vengan, hacer lo que muchas veces el cerebro hace solo, divagar. El cerebro lo hace solo, divaga ya de por sí. A todos alguna vez nos pasó de leer algo y después terminar de leer y decir, uy, lo tengo que volver a leer porque no sé lo que estaba leyendo. Luego está la imaginación, que requiere una visualización. Siempre la imaginación requiere una visualización. ¿De qué? Justamente de la fantasía. Hay que darle forma a esa fantasía, a eso que estuvo dando vueltas por ahí. Y por último viene la invención. Y acá es donde las industrias creativas exigen una invención, pero que sepáis que no hay una invención sin lo anterior, porque en definitiva la invención es buscar una funcionalidad de aquello que has imaginado. Y en esa funcionalidad podemos encontrar desde la rentabilidad, desde la belleza, el aspecto estético, como muchos otros aspectos que al final son muy sutiles y que dependen también de la cultura o del nicho de mercado hacia donde tú te diriges. En el ámbito profesional, al final hemos visto que aquellas personas o aquellos equipos de trabajo que utilizan la creatividad, esa imaginación inducida, tienen como algunos pluses que no esperábamos encontrar. Por ejemplo, que son personas mucho más proactivas y positivas, porque al final estás utilizando a la imaginación, algo innato en ti, pero que no siempre se te permite utilizar. Y bueno, cuando se te permite te sientes más lleno, más seguro,
Y bueno, la proactividad te permite ver las cosas de mejor manera. También mejora la comunicación en los equipos de trabajo. Hay un momento en el que al estar imaginando, al hacer nuestras típicas tormentas de idea y después intentar a todo eso llevarlos a un sitio, pues provoca mucho tener que comunicarnos. Y por último, que hay una mayor motivación y disminución del estrés. Que, bueno, pues el tema del estrés es uno de los problemas más graves que tenemos en la salud laboral, si no el más grave todavía, ¿no? Que es bastante importante. Pues como veréis, las capacidades que podemos llegar a tener de utilizar todo esto, pues nos sirve y mucho. Esperen que ahora quiero bajar y no puedo. A ver si me puedes bajar. Estoy compartiendo la pantalla, que no compitiendo con Verdú, porque lo hemos intentado, pero no hemos podido. Nos tuvimos que quedar trabajando en la misma aula porque la tecnología todavía man. No, quiero la posterior. A ver si va. Esto pasa cuando trabajas con un ordenador que no es el tuyo. Es esta vez. Muy bien. Bueno, de producto experiencia. Sí, de producto experiencia, pero esto lleva a algunos temas. La percepción del cliente es muy importante. O sea, cuando hablamos de producto y experiencia, tenemos que saber de qué hablamos. Pues hablamos de la percepción del cliente, de las emociones que genera un producto, de las posibles emociones que puede generar este producto, y también de la expectativa que tiene el cliente, en definitiva, sobre su funcionalidad. O sea, sí, muy bien, me parece genial hablar de cambiar, pero tenemos que ver que estamos hablando de componentes que antes quizás no nos interesaban tanto y que ahora sí hay que tomarlo en cuenta. Pues yo les hablaba del turismo experiencial, que es de donde yo misma he podido practicar y de alguna manera intentar probar qué es lo que ocurría. En el año 2020 hubo un boom de salir con los museos en formato virtual, los viajes virtuales, pero es verdad que a partir del 2021, cuando periodos post-pandémicos, pues la gente salió a viajar como nunca. O sea, las personas querían una experiencia que, aunque lo virtual les pareciera fantástico, una posibilidad increíble, incluso al principio creo que nunca fue tanta gente a ver museos como ahora, porque al principio les gustó mucho la novedad de poder utilizar lo virtual, incluso hacer viajes virtuales, incluso el intentar ver otras experiencias y sitios de otra manera, pero es verdad que luego, pues lo humano es lo humano, y es lo que la gente quiere oler los barrios, quiere comer sus comidas, quiere hablar con los vecinos, y para todo eso pues se necesitan algunos temas. Yo lo dividí, yo personalmente, en mi trabajo como viajera profesional, pues en lo que son las conexiones auténticas, que nosotros lo hicimos a través de la naturaleza, las experiencias reveladoras, o sea, algo que fuese impactante de alguna manera, nosotros lo trabajamos a través de la cooperación y el desarrollo, los recuerdos profundos, y esto lo hicimos con las alianzas sociales. Las alianzas sociales tiene que ver con qué ocurre con la gente cuando viaja, qué ocurre con el grupo cuando viaja con ellos mismos como personas, pero como grupo también. Y por último, con las experiencias específicas que en mi caso, pues dado también mi profesión y mi formación, lo llevé hacia la arqueología y la antropología, que fue donde mejor me sirvió. Pues ahí les traje algunas fotografías, solo para usar de fondo y explicarles, ¿no?, de los trabajos que hemos hecho, que han sido muchísimos, muchísimos en estos últimos 4 o 5 años, donde pusimos la experiencia como lo más importante, como el leitmotiv de nuestros viajes. Hemos trabajado la parte de la naturaleza con todos los sentidos, donde la gente tuviese un contacto con la naturaleza, donde pudiese ver a la naturaleza en un formato diferente, que tocara, que sintiera, que oliera, o sea, esa experiencia de lo natural, y de ir también a rincones cuanto más separados mejor, siempre y cuando fijándonos que lo primero es la seguridad. Bueno, la colaboración con los actores locales es lo que nos ha permitido la parte de cooperación y desarrollo desde la India.
Perú, Bolivia, han sido los 3 países donde más hemos trabajado. Especialmente hemos trabajado en el área de mujeres y niños, y la verdad es que ha sido fantástico. Ha sido la gente, el viajero como tal, deja de ser un turista para ser un agente que está cambiando lo que ocurre en un lugar, que está aportando, que está dejando su granito de arena, que está de alguna manera dándole sentido a su viaje, un sentido trascendental de la persona. Y bueno, pues la cooperación siempre la hacemos, además a mano, como quien dice, casi en una forma artesanal, yendo directamente al lugar, preguntando qué es lo que necesitan, siempre intentando no invadir ese espacio propio de cada cultura, y prácticamente haciéndolo desde lo que llamamos el turismo rural. Los encuentros acordados es lo que le llamamos, o es como llamamos, a esa experiencia grupal del viajero. El viajero va y vuelve a su casa, tiene 2 momentos magníficos, uno cuando se va de viaje y el otro cuando vuelve. Por eso se llama turista, que viene del francés de tour, que es dar una vuelta y volver al mismo lugar. En esa vuelta que da, conoce a otras personas y convive esos días con otras personas. Nosotros ahí hacemos muchos acuerdos previo al viaje, durante el viaje y luego del viaje. Y generalmente hacemos incluso salidas anteriores y posteriores con los mismos grupos, porque afianzamos esas alianzas de las personas que claro, si van solos no pueden hacer todo lo demás, o sea, todo lo anterior que desarrollan el viaje. Así que van acompañados y bueno, tienen ahí su propia experiencia. La comparten y de ahí salen asociaciones increíbles, desde nuevas amistades, parejas que también las hemos tenido, y muchísimos encuentros económicos, acuerdos de negocios. O sea, alguien vende algo, el otro compra, el otro... O sea, ha sido increíble las asociaciones que han salido de esos viajes. Y por último, para la parte del nexo de unión, y yo diría que más que nada el elemento diferenciador, en el que si no era un viaje virtual, o sea, vuelvo a insistir, tendremos que competir con lo virtual, y más que competir, vuelvo a insistir, tendríamos que compartir, pero claro, si se lo dejamos todo, nos lo lleva, entonces habrá que hacer un elemento diferenciador. Y bueno, en mi caso, pues yo lo llevé hacia el misterio, hacia las creencias de cada cultura, y entonces, pues aprovechando el conocimiento de lo arqueológico y de lo antropológico, visitamos lugares donde todavía hay mucho por resolver, donde hay muchos enigmas, y también donde podamos tener un contacto con la gente local y sus creencias, y en este caso, pues, como veréis ahí, compartiendo muchos rituales con las sociedades autóctonas, que esa es la idea. Bueno, eso era un poco para darles una pincelada de que al dar clases también uno pues va pensando, bueno, y ahora vamos a llevarlo a lo práctico, y lo hemos llevado a lo práctico y ha dado resultado, y ojalá pues le pueda servir a alguien, porque seguramente llevado a cada una de las industrias, manteniendo lo humano por sobre todas las cosas, pues creo que lo demás es complementario, es una gran ayuda, y que no hay que perderle miedo, mejor dicho, que no hay que tenerle tanto miedo, que hay que perder ese miedo que todo el mundo tiene de que la inteligencia artificial pueda más que nosotros. Yo no lo sé en un futuro a largo plazo, pero ahora todavía queda mucho recorrido, y debemos prepararnos para trabajar juntos, porque la inteligencia artificial ha venido para quedarse, y todas las realidades extendidas y todo lo que queramos trabajar, entonces no tenemos más remedio que trabajar con ellas, y para eso tenemos magníficamente nuestra imaginación. Lo que pasa es que la imaginación en las personas también tiene mucho que ver hasta dónde te permitas imaginar. Y por eso es que la imaginación se ve diferente según diferentes culturas.
Nosotros, por ejemplo, la cultura occidental la asociamos mucho con la creatividad individual, con la innovación, con la autoexpresión, mientras que en otras culturas como la oriental está más orientada hacia el equilibrio, la armonía, la relación con la naturaleza. Luego les puse que en el hinduismo y en el budismo la imaginación es un medio para trascender esta realidad material. En África tiene otro concepto, tiene un concepto más comunitario, antropológicamente. Todos sabemos que en África es la imaginación a través de los mitos, a través de diferentes cuentos, es como se transmiten también valores morales y la propia educación, incluso la espiritualidad del pueblo. Y en las culturas de Medio Oriente siempre ha sido un puente entre lo espiritual y lo sensible, y por último, en las culturas ancestrales en general, no hay una separación rígida entre lo real y lo imaginario. Por eso esa vuelta que vemos, que estamos en este momento del pasado, otra vez estamos en eso que tú, Germán, llamabas la frontera borrosa. Sí, esa frontera que en la antigüedad ya estaba, ya se trabajó, ya se tenía, que era esa separación tan permeable, una separación tan permeable entre lo real y lo imaginario. Para muchas culturas, incluso culturas que conviven con nosotros en este momento, no estoy hablando de algo que se haya extinguido, ¿no?, sino que culturas que conviven con nosotros en este momento, la imaginación o lo imaginado tiene es un conocimiento, tiene un concepto de conocimiento al que se le da el respeto como cualquier otro conocimiento. Si tú imaginaste que al meterte en el bosque ibas a tener un problema, pues no te metas. O sea, ahí ya hay una introducción y un tejido entre la percepción, la intuición, el instinto de conservación y la imaginación. Eso es súper importante. Que ese sigues vivo porque escuchas a tu imaginación o a tu instinto, pero que te habla a través de la imaginación. Así que tiene como muchos conceptos, ¿no? Y por último, les traje algunos ejercicios que son estimulantes, que además están, los neurocientíficos los trabajan desde hace bastante tiempo, han hecho varias pruebas, y que realmente dan resultados para poder estimular la recreación imaginativa, porque claro, estamos tan en lo lógico, tan metidos en lo lógico, que al final nos olvidamos de que la imaginación tiene un componente principal y primario, que es la fantasía, que es salir. Entonces hay que volver a trabajar a la imaginación, hay que trabajarla seriamente para poder desarrollarla, y vuelvo a insistir, además de desarrollarla, poder controlarla. No me vale solo desarrollarla, porque si no puedo estar desarrollándola hasta puede ser una patología. Si la dejo que se vaya por ahí, pues puede ser un problema, ¿no? O sea, tendré yo que saber hasta dónde puedo alimentar esa imaginación y hasta dónde no. Y por eso estos ejercicios, que tienen muchísimo tiempo, de hecho, hay dos partes que ya las hablaba Krishnamurti hace 100 y algo de años, o sea, imagínate, o sea, estamos hablando casi en la misma época de Einstein, y habla de que, por ejemplo, cuando te despiertas por la mañana, que aproveches ese despertar, y ahí cuando todavía estás medio dormidito, que intentes recordar los sueños. Ya si eres capaz de recordar los sueños y apuntarlos sería una maravilla, pero por lo menos hacer el ejercicio de intentar recordar. Porque aunque soñar no es lo mismo que imaginar, no lo es, porque hay un control muy débil, o por no decir nulo, del sueño como tal. O sea, el sueño no es algo voluntario, la imaginación se va y punto. Pero sí que es cierto que usa áreas del cerebro que, si tú eres capaz de intentar recoger esa información, pues vas a desarrollar la fijación y el control mnemotécnico, el recordar, el tenerlo ahí guardadito, el recordar. Y el recordar es muy importante. Siempre les digo a mis alumnos que no importa lo que estudien, sino lo que recuerden, porque lo demás se te va. O sea, hay que intentar recordar, y para eso tenemos que tener un control mnemotécnico. Luego,
hacia el mediodía y otra vez dedicándole apenas un par de minutos, pues mantener la mente en un objetivo o situación, intentar estar ahí un par de minutitos solamente con un tema y volver a ese tema, y cuando se te quiera ir la mente, pues tú vuelves otra vez sobre ese tema. Si estás pensando, yo qué sé, en un folio, que es lo que tenemos aquí adelante, pues pensar en el folio, en cómo se hace el folio, en de qué color es, qué siento cuando veo un folio en blanco, y de pronto se te va a aparecer la cara de la persona que te proporcionó los folios, pero no, tú vuelve otra vez al folio. Y si eres capaz de hacer esto, que al principio da un poco más de trabajo, pero luego la mente va, pues vas a desarrollar una mayor capacidad de concentración y de centración, o sea, de poder centrar tu propio pensamiento. A la tarde otra vez, volvemos con otro momento, y los momentos del día se han dado cuenta los neurocientíficos que es muy importante. Tienes que dejar un par de minutos a que tu mente simplemente divague, dejarla como un caballo desbocado, que se vaya, que haga lo que quiera, dejarla que se vaya, y aunque tú vas a tener la tendencia de otra vez volver, pues no, dejar que la mente se divague, y esto te va a permitir ayudarte a la creatividad, te va a dar el primer paso hacia la fantasía, te lo vas a permitir porque ya lo estás dejando que lo haga el cerebro. Entonces, en algún momento, pues, cuando tú le digas ahora divagar, el cerebro va a divagar. A la noche, a la nochecita, a la tardecita, pues es ideal para revivir las experiencias del día. Ir haciendo como un recuento de lo que viviste, incluso de atrás hacia adelante, dicen algunos científicos, es mucho mejor. Lo importante es ver qué es lo que durante el día a mí me ha afectado, y eso me va a permitir reflexionar, intentar buscar soluciones. La reflexión es algo que no nos damos mucho tiempo. Todos estamos como en modo supervivencia, súper rápido, y cometemos errores muy graves porque no nos permitimos reflexionar, especialmente sobre las consecuencias que puede tener una opción u otra, ¿no? No necesitas tanto tiempo cuando ya tienes a la mente adiestrada para eso. Y por último, y aquí ya los dejo, es que no se olviden de terminar el día con alguna frase buena, una frase en positivo, una frase en presente, en afirmativo, una frase que te llene, que te dé ganas de continuar. La capacidad de autoentusiasmarnos tiene que ver con alguna frase buena de nosotros mismos, o una frase que si tienes un tema que tratar, digas, bueno, durante la noche, además de descansar, voy a encontrar una solución a algo. Y ustedes me dirán, ¿y esto da resultado? Pues sí que da resultado. Así se han trabajado y han vivido y evolucionado durante cientos de años las sociedades, sin hacerse tanto daño entre ellos, afirmándose que se pueden hacer cosas y consultándolo con la almohada. Pues dormir vamos a dormir, así que mejor ya preparar nuestro cerebro para que vaya en la búsqueda de aquello que necesitamos de verdad, enfocarnos y reorganizar. Espero con todo esto haberles dado un matiz humano a todo esto. Al final habrán muchos tipos de inteligencias, habrá mucho de artificial, pero todo nace desde lo humano, y humano es una palabra que viene de humus, de tierra. Somos terrícolas, somos tierra, vivimos aquí, y no solamente basta con la intención del cuidado del espacio donde vivimos, sino también con vivir tranquilos y entender de que podemos hacer cosas trabajando juntos y teniendo nuestra mente también adiestrada para estas nuevas experiencias y retos que la tecnología nos trae. Muchas gracias por vuestro tiempo.